Bienvenidos a esta última semana de la segunda unidad del tema de regresión lineal y correlación. Lo que vamos a estar viendo en esta ocasión va a ser el tema de cómo podemos hacer una predicción de una variable a partir de la otra. Es decir, si nosotros conocemos la variable x, vamos a poder estimar el valor de la variable y. Y también al revés, si nosotros conocemos algún valor de la variable y, debemos de ser capaces también de obtener el valor de la variable x de la cual es originario ese y. Esa es la única temática que vamos a estar trabajando, por eso va a ser un video bastante cortito. Usualmente la recta de mejor ajuste la vamos a poder emplear para estimar o predecir cuál es el valor de la variable y cuando nosotros conocemos el valor de x. Es decir, nosotros vamos a poder de alguna manera predecir qué es lo que podría pasar con esta variable y a través de los valores originarios, los valores de x. Eso sería una especie de predicción podríamos incluso decir una predicción del futuro a partir de los hechos que han pasado. Por ejemplo, si regresamos al ejemplo de las proteínas, de los suplementos de proteína, recordemos que hablábamos de que la concentración de los suplementos y sus precios estaban correlacionados. Ya vimos ahí que tenían una correlación bastante fuerte y también obtuvimos una recta de mejor ajuste, tenemos por allí la ecuación, y con la cual nosotros pues vamos a estar trabajando en esta sesión. En este caso lo que vamos a ver es que si nosotros suponemos que tenemos cierta concentración para un suplemento alimenticio, podríamos estimar cuál es su precio. Y al revés, si conocemos el precio de un suplemento, podríamos estimar cuál es la concentración de esta proteína. Esto se debe de alguna manera también a que nosotros vamos a poder suponer que estas dos variables tienen una relación de una naturaleza lineal, es decir, que su comportamiento es más o menos predecible. Es decir, conforme vamos avanzando en el tiempo, pues el comportamiento de estas variables pues es más o menos regular. Entonces, ahí hay que tener cierto cuidado porque, por ejemplo, podríamos decir, en este caso a Marty, si Jennifer le dijera que cada día lo ama más, eso significaría que antes de conocerlo lo odiaba, ¿no? Entonces, hay que tener como ciertos cuidados a la hora de hacer el uso de esta recta de regresión para hacer predicciones. Porque debemos de ser muy cuidadosos al establecer el dominio, ¿no? El dominio de nuestra función va a ser muy importante. Más adelante vamos a ver de qué manera lo debemos de estimar. Bueno, regresemos al ejemplo de las proteínas que les estaba comentando hace rato y con esto vamos a ir ilustrando todo lo que necesitamos, ¿no? Aquí les dejo otra vez la tabla de las marcas de proteína, sus porcentajes de la concentración de proteína y el precio que tiene cada uno de ellos, ¿no? El precio en pesos. Recuerden que la recta de mejor ajuste que nosotros habíamos obtenido era y igual a 40.92x menos 17.059 punto cero cero, ¿no? Entonces, esa sería nuestra recta de regresión, nuestra ecuación de la recta de mejor ajuste, y con ella vamos a poder hacer las predicciones. Por ejemplo, si deseamos comprar un suplemento que tenga una concentración del 80%, ¿cuál va a ser su precio aproximado? Bueno, aquí debemos de tener muy claro que esta concentración del 80%, ese 80% es el valor de X, porque X es el valor de las concentraciones de la proteína y Y era el precio. Por lo tanto, en esta recta de regresión que nosotros tenemos aquí en nuestra recta de mejor ajuste, debemos de sustituir el valor de X igual a 80. ¿Por qué? Pues porque nuestra concentración es del 80% y eso es el valor de X. Entonces debemos hacer una sustitución y realizar las operaciones necesarias. Sustituyo en lugar de este X que tenemos aquí, le pongo 80 y multiplico 40.92 por 80 y al resultado le voy a restar 1759.0048. Si se dan cuenta, aquí ya tengo el resultado de la multiplicación y a la hora de restar en 1759, el resultado final es de 1514.89. Esto quiere decir que la proteína que nosotros estaríamos comprando, si tiene una aproximación, una concentración de aproximadamente el 80%, su costo estimado debe de ser de 1.514 pesos con 89 centavos. Ahora, de manera inversa, podemos hacerlo de la manera contraria. Si nosotros queremos comprar un suplemento que cueste, por poner un ejemplo, 850 pesos, ¿cuál debería de ser la concentración esperada de esa proteína? ¿Qué esperaríamos nosotros que tuviera esa proteína como concentración? Bueno,
La recta de mejor ajuste sigue siendo la misma, ahí no cambia nada. Ahora, lo único que debemos de tener consideración es que este precio de 850 pesos ya no es la variable X. Este precio es la variable Y. Entonces, cuando ustedes hagan su tarea, deben de tener muy claro qué cosa es el valor X y qué cosa es el valor Y, qué significan estas variables para que las sustituyan exactamente donde deben de sustituirlas y no al revés. ¿Sale? Entonces, en este caso, como el precio es la variable Y, entonces en lugar de sustituir a la X, lo que voy a sustituir va a ser Y igual a 850 pesos. Hago la sustitución y realizo las operaciones necesarias. Aquí puse 850 pesos en lugar de y entonces este 1759 lo paso al otro lado de la ecuación con la operación contraria. Aquí estaba restando, aquí lo paso sumando. Realizo esta operación 850 más 1759 y es 2609.0048. Ahora, este 40.9237 que está multiplicando a la X, como está multiplicando, lo voy a pasar con la operación contraria que es dividiendo. Entonces, al dividir 2609.0048 entre 40.9237, al realizar este cociente, nos da un resultado del 63.75%. Es decir, si compramos una proteína que tiene un costo de 850 pesos, esperaríamos que la concentración de proteína en este suplemento sea del 63%, 64% más o menos. ¿Vale? Entonces, habíamos mencionado por allí que debemos de tener cuidado con el dominio. Hay que tener mucho, mucho cuidado, no debemos de ser descuidados en este asunto. ¿Por qué razón? En este problema de las proteínas y sus costos, la nube de puntos o diagrama de dispersión, como ya se los había colocado en algún momento, se encuentra en este pedazo del primer cuadrante, ¿no? En esta zona. Si ustedes quieren hacer una regresión o hacer un cálculo, una predicción, ahí deben de ser muy cuidadosos, porque el contenido de proteína no debe de ser inferior a este valor en donde corta la recta de regresión al eje de las X. Porque si el valor de la concentración de la proteína fuera, por ejemplo, 20%, ¿cuánto nos debería de costar una proteína que tiene un 20% de concentración? Pues debe de estar alrededor de menos 900 y algo pesos, ¿no? O sea, un costo negativo, lo cual obviamente es algo incorrecto. Entonces, aquí debemos de ser muy cuidadosos, muy, muy, muy cuidadosos a la hora de realizar este tipo de predicciones. Porque si nosotros tomamos valores que, por ejemplo, una proteína que tenga 40% de concentración también tendría un costo negativo y eso es en la práctica imposible. Entonces, debemos de restringir nuestro dominio a valores que sean posibles, que sean factibles para nuestro problema. Es decir, por ejemplo, aquí yo lo ajustaría a lo mejor posiblemente desde el 50, o sea, de 50% de proteína, que tendría un costo alrededor de 400 y algo pesos en adelante, desde, por ejemplo, de 50 hasta el 100%. No podemos ir más allá del 100% porque no hay concentrados de proteína que tengan más del 100% de concentración. Eso es imposible, ¿no? O sea, el máximo que tendrían, si fuera pura proteína, sería 100%. Entonces, aquí lo que deberían de hacer es restringir el dominio, donde el dominio entonces sería el conjunto de valores en los cuales esta recta de regresión pues tiene sentido, ¿no? Entonces, para que tengan mucho cuidado y no vayan a hacer predicciones en donde los valores pues ya dejen de ser valores que tengan algún sentido y se conviertan en algo absurdo. Entonces hay que tener mucho cuidado con estos detalles. Espero que con eso haya más o menos quedado claro y pues ese sería en esencia todo lo que tendríamos que ver durante esta semana y podrían ya realizar la tarea correspondiente y estar preparados para el examen de la siguiente semana. Cuídense mucho y que estén muy bien.